punto 5 del tema, continuidad y crecimiento o decrecimiento de una función. Empezamos con el primer concepto, el concepto de continuidad de una función. Una función se dice que es continua si podemos representar la función, podemos dibujar la gráfica sin que tengamos que levantar el lápiz del papel, es decir, podemos dibujarla de una sola vez, de un solo trazo, o lo que es lo mismo, la función no presenta saltos ni agujeros en la gráfica. Veámoslo con un ejemplo. Sergio y Miguel se disponen a llenar un depósito de 50 litros para el riego de un pequeño huerto urbano. Sergio utiliza una goma de riego conectada a un grifo y Juan un cubo de 5 litros. La siguiente gráfica muestra la relación entre el tiempo que pasa desde que comienzan a llenar el depósito y el agua que contiene. El primero, Sergio utiliza un grifo. Luego tenemos el tiempo, que sería la variable independiente, primera magnitud, variable en el eje horizontal, x en minutos y en litros. Pero Sergio usa el grifo. El grifo tiene el agua, va cayendo continuamente, es decir, abre el grifo y el grifo no se para, no se cierra. ¿Veis? La gráfica está trazada de una sola vez. Luego tendremos una variable continua. Mientras que Miguel usa cubos de agua. Luego puede usar un cubo, dos cubos, un cubo y medio, ¿de acuerdo? Pero no puede pasarse de los 5 litros cada vez. Es decir, es más sencillo si nos fijamos en la gráfica. Si nos vemos en la gráfica, pues vemos que aquí hay un salto, aquí hay otro salto, aquí hay otro salto. Es decir, la gráfica, tú trazas por aquí y ahora el ratón veis que pega un salto hasta aquí. Es decir, no puedo dibujarlo de una sola vez. Luego esta función sería no continua, no es continua. Mientras esta, el ratón no se mueve. De una sola vez dibujo la función. Esta variable sí sería continua. Luego, si la gráfica no presenta saltos, decimos que es una función continua. Si la gráfica presenta saltos, decimos que la función no es continua. Y en los puntos donde presentan los saltos se le llaman puntos de discontinuidad. Siguiente concepto, crecimiento y decrecimiento de una función. Bueno, las definiciones son un poco raras, pero es muy fácil si lo vemos a través de la gráfica. Ejemplo, 29. Una tarde de tormenta de verano se recoge la variación de temperatura en grados centígrados que se han registrado en la ciudad. Luego tenemos dos variables. Lo primero, siempre que nos den una gráfica, es estudiar el dominio de la función y el recorrido de la función, es decir, la variable independiente y la variable dependiente. Es decir, variable independiente, la hora. Variable dependiente, la temperatura. Dominio de la función, como estamos en un día, bueno, en realidad es una tarde, por eso solamente está recogida desde 0 hasta 24 horas. Y el recorrido pues sería las temperaturas. Vamos a ver cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Es muy sencillo. Si la gráfica va hacia arriba, la función crece. Es decir, hasta aquí la función va creciendo. Luego, a partir de aquí, la función decrece. Decrece. Hasta aquí. A partir de ahí, la función vuelve a crecer y luego vuelve a decrecer. Es decir, ¿de dónde a dónde va creciendo la función? ¿Qué número de horas va creciendo la función? Pues desde aquí, que sería la 0 hora, hasta aproximadamente aquí, que sería las 16:45, la función va creciendo. Luego, desde las 16:45 hasta aproximadamente aquí, que sería
las 19 y 20 más o menos, la función decrece, luego vuelve a crecer hasta más o menos las 20:55 y luego de las 20:55 hasta las 24 horas que acaba el día, la función va decreciendo, ¿de acuerdo? Es decir, en la gráfica nos fijamos si la función va hacia arriba crece, si la función va hacia abajo decrece, pero para decir de cuándo hasta cuándo decrece hay que fijarse en la variable x, es decir, el número de horas. Y luego nos dicen a qué hora se alcanza el máximo y el mínimo. Pues los máximos y los mínimos de una función son, los máximos son los puntos donde la función pasa de crecer a decrecer, es decir, son los puntos que van por arriba, y el mínimo sería donde la función pasa de decrecer a crecer, es decir, los puntos que están por abajo. Aquí hablamos de dos máximos, ¿no? El primero sería más o menos aquí, que sería ¿a qué hora? A las 16:45. Y el mínimo sería este, ¿a qué hora? A las 19:20. Porque este es el máximo absoluto, es decir, lo máximo, la máxima temperatura del día. Este está por debajo de este. Luego el máximo sería el punto más alto de la temperatura del día, pero ¿a qué hora? A las 16:45. Y el mínimo es este punto de aquí, que era aproximadamente a las 19:20. Y luego la segunda pregunta, ¿cuál es la temperatura máxima? Ahora hay que fijarse en la temperatura. Aquí, en el máximo aquí, me voy para acá y la temperatura, pues 18 con algo, 18,1 grados. Y el mínimo, me fijo aquí, pero ahora hay que moverse a la temperatura al eje de las Y. Me muevo horizontalmente al eje de las Y, aproximadamente 15,8 grados de temperatura.